Marruecos ha cerrado la frontera con Ceuta por tierra, mar y aire. Casi 300 personas detenidas en el lado marroquí en las últimas horas. Y mientras el Ministerio del Interior mide cada palabra que suelta, Santiago Abascal ha decidido no medir absolutamente nada. Tiene que acabar en la cárcel. Ha soltado sobre Pedro Sánchez, sin anestesia, sin matices, delante de las cámaras y de todo un país que llevaba semanas viendo cómo esta crisis se pudría en silencio. Y ojo, porque esto que estáis a punto de escuchar no es una simple bronca más entre políticos que se odian por costumbre. Esto tiene nombre, tiene artículo de la Constitución y tiene, según Vox, hasta delito. Quedaos hasta el final, porque lo que empieza como una acusación se va a convertir en algo mucho más gordo. Y os prometo que la parte en la que Sánchez intenta reírse de Abascal y le sale rematadamente mal, esa vais a querer verla completa. Vamos a situarnos, porque aquí hay mucha tela que cortar, y no quiero que os perdáis ni un solo hilo. Ceuta lleva meses siendo la olla a presión de la política migratoria española, y esta semana ha reventado. Según ha explicado el propio Abascal, apoyándose en la información que maneja Vox y en los datos que circulan desde el Sindicato Unificado de Policía, el gobierno habría permitido, por dejadez o por cálculo, que la situación en la frontera se descontrolara hasta el punto de que ha sido Marruecos, no España, quien ha tenido que cerrar el paso. Leedlo bien. Ha sido Rabat quien ha puesto orden en una frontera que, en teoría, es responsabilidad del Estado español. Y ahí es donde Abascal clava el cuchillo. Su acusación, tal cual la ha lanzado él, es que Sánchez estaría, cito literalmente lo que ha circulado en sus redes, entregando Ceuta a Marruecos por goteo, dejando que la ciudad se vacíe de garantías y de control, para que, cuando llegue el momento, la cesión sea solo cuestión de firmar el papel. Fuerte, ¿verdad? Pues esto es solo el principio, porque lo que viene ahora es todavía más serio. El Sindicato Unificado de Policía ha lanzado una advertencia que deberíamos estar comentando todos en las últimas 24 horas y que, sin embargo, apenas ha salido en los telediarios de siempre. Según este sindicato policial, la seguridad de Ceuta y Melilla no puede depender de lo que decida hacer Marruecos un día cualquiera. Parad un segundo a pensar en esto. Un sindicato de policías, no un tertuliano de plató, no un votante enfadado en Twitter, sino los propios agentes que están ahí jugándosela, están diciendo públicamente que la seguridad de dos ciudades españolas depende de la voluntad de un país vecino. Y si eso es cierto, entonces, la pregunta que deberíamos hacernos todos es bien sencilla. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Abascal cree tener la respuesta, y no es precisamente amable con el inquilino de la Moncloa. Y aquí es donde Vox decide no quedarse en la simple bronca de plató y pasar a las palabras mayores. El partido ha anunciado que va a promover la activación del artículo 102 de la Constitución, ese mecanismo que prácticamente nadie en España ha visto usarse en democracia y que permite exigir responsabilidad penal al presidente del gobierno por delitos de traición o contra la seguridad del Estado. No es una moción de censura, no es una pregunta incómoda en el Congreso, es ir a buscar la vía penal. Abascal lo ha dejado dicho sin rodeos. La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales, asegurando que existen indicios más que suficientes para abrir una investigación. Y aquí viene el primer gran interrogante que os quiero dejar flotando, porque esto se va a poner todavía peor. ¿Tiene Vox los números para que esto llegue siquiera a discutirse en el Congreso? Porque sin el Partido Popular remando en la misma dirección, esta iniciativa se queda en un boletín oficial de intenciones. Y eso, queridos, nos lleva directos al segundo bloque de esta historia, donde las cosas se complican todavía más. Porque aquí no todo es Vox contra Sánchez. Hay una tercera pata en esta mesa que se llama Partido Popular, y su silencio, o mejor dicho, su prudencia, dice muchísimo. Según ha analizado el medio Mundiario, los populares no se han sumado hasta ahora, ni siquiera a una moción de censura contra Sánchez. Así que respaldar una iniciativa para abrir la puerta a una responsabilidad penal del propio presidente supondría elevar el nivel de confrontación institucional a un terreno que España, según ese mismo análisis, no ha explorado nunca en democracia. Fijaos qué frase tan potente, terreno nunca explorado. Estamos hablando de algo que ni siquiera en los momentos más tensos de nuestra historia reciente se había planteado con esta crudeza.
Y aquí surge la gran incógnita que tenéis que guardaros para más adelante, porque os prometo que vamos a volver sobre ella. ¿Está Abascal buscando de verdad que el Supremo investigue a Sánchez? ¿O lo que busca es otra cosa completamente distinta, algo mucho más pegado al calendario electoral? Porque sinceramente, mirad el contexto. La propia interpretación que circula entre analistas políticos, recogida también por Mundiario, apunta a que esta ofensiva le sirve a Vox para diferenciarse del PP y presentarse ante su electorado como la fuerza más contundente frente al gobierno, incluso aunque la iniciativa no llegue jamás al Tribunal Supremo. Es decir, puede que el objetivo real no sea tanto sentar a Sánchez en el banquillo como sentar a Feijóo en la incomodidad de tener que explicar por qué no se suma. Y eso, amigos míos, es jugar al ajedrez mientras el resto discutimos las damas. Quedaos, porque ahora toca la parte que de verdad os va a sorprender, y quiero que penséis en esto mientras seguimos. Si esta jugada es tan calculada como parece, ¿qué papel le queda a la propia crisis de Ceuta, a la gente real que está viviendo esto sobre el terreno? Porque no nos olvidemos del elemento humano de todo este circo político, que es lo que de verdad importa y lo que casi nadie está contando con el detalle que merece. Mientras en Madrid se discute sobre artículos constitucionales y estrategias de partido, en Ceuta hay familias, hay comerciantes, hay agentes de policía que llevan semanas trabajando bajo una presión que no eligieron. Y aquí es donde el discurso de Abascal se ha ido, según sus críticos, de las manos. Un medio como El Constitucional ha señalado que el líder de Vox ha endurecido su campaña con términos como invasión y terror sexual para referirse a los migrantes que llegan a la ciudad, convirtiendo, según ese mismo análisis, un caso puntual en una acusación colectiva contra miles de personas. Abascal, en sus propias palabras publicadas en redes, ha llegado a describir la situación como un ejército invasor al que hay que tratar como tal. Esa es la versión que defienden desde la derecha del tablero. Que esto no es retórica exagerada, sino la constatación de una amenaza real a la seguridad y a la soberanía nacional que el gobierno, dicen, se niega a nombrar por puro cálculo electoral con sus socios. Y ahora vamos con la otra cara de la moneda, porque en este canal no venimos a contar solo la mitad de la película. Desde sectores progresistas y desde medios como el propio El Constitucional, la lectura es radicalmente distinta. Para ellos, lo que está haciendo Abascal es deshumanizar deliberadamente a personas migrantes para camuflar una ofensiva personal contra Pedro Sánchez, mezclando el drama humano de Ceuta con un ataque político calculado al milímetro. Y no es la primera vez que el presidente del gobierno responde con la misma dureza. Hace unos meses, en un pleno del Congreso por la guerra de Irán, Sánchez se rió abiertamente de Abascal en su ausencia, diciendo que la patria y la bandera del líder de Vox era, cito, un billete de 500 euros, y que su verdadero proyecto era forrarse, en referencia a las denuncias de exdirigentes del partido sobre presuntos desvíos de dinero hacia su entorno cercano, señalando directamente el sueldo de su asesor de comunicación. Sánchez ironizó incluso con que a Abascal se le caería la cara de vergüenza si estuviera presente. Ahí Sánchez se creyó que tenía la sartén por el mango, se rió, lanzó el zasca y probablemente pensó que había ganado el asalto sin que nadie le respondiera en el mismo tono. Pues bien, esta semana el guión se ha invertido por completo, y es aquí donde el título de este vídeo cobra todo el sentido. Porque si Sánchez pensó que se podía permitir el lujo de reírse y salir indemne, la respuesta que ha recibido en plena crisis de Ceuta ha sido de una contundencia que ni él ni su equipo de comunicación esperaban. Abascal no ha vuelto con una ironía más, no ha vuelto con un chiste sobre sueldos, ni con una pregunta retórica en el hemiciclo. Ha vuelto señalándole directamente como responsable de una crisis territorial, ha vuelto convocando el artículo 102 de la Constitución y ha vuelto colocando la palabra traición en el centro del debate nacional durante todo un mes de agosto, en el que, según recogía Mundiario, la iniciativa se ha difundido directamente desde el propio Abascal para mantener la presión mediática sin descanso. Sánchez quiso jugar a la burla fácil hace unos meses. Y ahora, con Ceuta ardiendo, le está probando su propia medicina, solo que en una dosis muchísimo más alta y con consecuencias legales sobre la mesa.
aunque sean de momento más simbólicas que reales. Así que aquí lo tenéis, con los dos platos de la balanza servidos. Por un lado, quienes ven en Abascal al único que se atreve a llamar traición a lo que considera una gestión negligente y hasta interesada de la frontera sur, exigiendo responsabilidades penales cuando nadie más se atreve a hacerlo. Por otro lado, quienes ven en esa misma ofensiva una estrategia calculada que mezcla, de forma peligrosa, la crisis humanitaria de personas reales con un cálculo electoral frente al Partido Popular, utilizando un lenguaje que sus críticos no dudan en calificar de deshumanizador. Y en medio de todo esto, un Pedro Sánchez que se rió demasiado pronto y que ahora se enfrenta a la respuesta más dura que ha recibido en meses, con la palabra traición resonando en un mes de agosto que iba a ser tranquilo y que se ha convertido en el escenario de una batalla institucional sin precedentes recientes en nuestra democracia. Si os ha interesado esta historia, sabéis lo que toca. Comentad qué versión os convence más, si la de Abascal señalando una traición de Estado o la de quienes creen que aquí lo que hay es puro cálculo electoral disfrazado de patriotismo. Y antes de que os vayáis, tenéis en pantalla dos vídeos donde seguimos tirando del hilo de esta misma crisis, para que no os quedéis con solo la mitad de la historia. Y vosotros, con toda la información encima de la mesa, ¿qué opináis vosotros?